Bienvenido a este canal, un lugar donde los videojuegos y el terror se encuentran. Aquí exploraremos historias oscuras, relatos que no te dejarán dormir y juegos que tal vez nunca debieron existir. Así que apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque lo que verás aquí puede que te acompañe esta noche. Soy Nicole, tengo 21 años y soy de Puebla. Mi tío Chava es campesino de toda la vida. Nunca cuenta historias de fantasmas. Una noche me miró fijamente a los ojos y me dijo: "No subas al cerro sola, mija". Yo vi el nahual. Venía bajando del monte al anochecer con una linterna en la mano, buscando cabras perdidas. Escuchó que algo se asomaba como un perro grande, arrastrando cadenas. Apuntó la luz, un enorme coyote negro, mucho más grande de lo normal, parado entre los árboles, pero los ojos eran humanos, color café claro, mirándolo fijamente. Cuando gruñó, vio dientes humanos, planos, no colmillos de animal. La cosa solo lo observaba. Mi tío sintió que el hielo le recorría las venas. Retrocedió lentamente, pero el nahual dio un paso y por una fracción de segundo se paró en dos patas. Mi tío jura que la cara era la de Don Lupe, el viejo ermitaño raro que todos evitan. Corrió como alma que lleva el diablo, de vuelta a casa. Se encerró y no salió por varios días. Después de algún tiempo, fue a la casa de Don Lupe. El viejo estaba sentado en su porche, fumando, y dijo: "Asustado ahora, Chava. El monte solo avisa una vez, ¿eh?". Ahora mi tío evita pasar por ese camino por completo. En las noches de luna llena, escucha rasguños suaves en su puerta, que se detienen en el segundo que él se asoma. Pensé que estaba exagerando, hasta que soñé exactamente lo mismo la semana pasada. El coyote con ojos humanos, pero mirándome a mí. Desde entonces, cualquier oído raro en la noche, me entierro bajo las cobijas, rezando que no me esté buscando. Ya no subo al cerro sola. El día 13 de enero de 2005, yo, la oficial Miriam, fui designada para investigar una zona forestal por varias denuncias de movimientos raros y gritos en la madrugada. Con casi 3 años de profesión, ya había pasado por situaciones como esa varias veces. Siempre eran adolescentes borrachos y drogados. Odio eso con todas mis fuerzas. Ya eran casi las 8 de la noche cuando entré en el bosque oscuro con mi linterna. Decían que ese bosque estaba maldito, que tenía una criatura. Y bueno, solo es una historia, para alejar a los niños del bosque. Eso pensé. Casi una hora después, terminé encontrando algo realmente relevante, una pequeña cabaña, que parecía no haber sido habitada en años. Antes de ir hacia la cabaña, agarré mi revólver 38, mi favorito por ser pequeño y eficaz. Pero antes de ir, veo una notificación en mi celular. Un mensaje: "¿Vas a tardar mucho? Ya es bastante tarde". Era mi esposa Elena. Siempre se preocupa demasiado. "Voy a tardar un poco. Por favor, no me esperes despierta de nuevo", le pido. Elena siempre está preocupada por mi seguridad, por ser mujer en este medio, aunque le aseguro que sé defenderme sola. Y sí, ya es bastante tarde. Apago el celular y voy hacia la puerta. Toco la puerta y me responde un silencio horrible. Ya que nadie responde, me veré obligada a forzar la puerta. Como me encanta hacer eso, la puerta cede súper rápido, por su estado degradado, que no tiene ni gracia. Al mismo tiempo que la puerta cae, me golpea un olor insoportable a humedad y algo que no consigo identificar. La parte de adentro de la cabaña es el reflejo perfecto de la parte de afuera. Suciedad por todos lados. Ratas, cucarachas, Dios mío. Mientras exploraba la cabaña, terminé pisando un panfleto desgastado. "Fiesta en la cabaña. Va a dar miedo. ¿Te lo vas a perder? No seas cobarde". 19 de agosto de 1980. 1980. Espera, ¿cómo? ¿1980? ¿La masacre? Antes de que pudiera analizar el panfleto e investigar mejor, un grito femenino resuena desde el medio del bosque. Un grito desesperado que me va a atormentar por meses y meses. Antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba corriendo hacia el ruido. Nunca hice eso. ¿Por qué lo hice? El bosque estaba mucho más oscuro que antes. Parecía incluso más sombrío que antes. El grito se hacía cada vez más desesperado, como si supiera que estoy aquí. El grito llevaba a una parte más aislada del bosque, porque no hay nadie aquí. Un olor agrio llegó a mis fosas nasales. El olor era tan horrible que pensé que mi nariz caería si olía
por mucho tiempo. El olor me guiaba hasta un pequeño montículo extraño, al que al principio pensé que era solo un montón de tierra, pero no, era algo peor, mucho peor. Eran restos humanos, piernas, brazos e incluso cabezas, y por su estado, ya llevaba mucho tiempo aquí. Esa escena me hizo vomitar inmediatamente. El pastel de más temprano. ¿Qué mierda es esta? Carlos, manda refuerzos a mi ubicación. Ahora, grité por mi radio. Al darme la vuelta, veo una cosa. Era sobrehumano. Era una criatura alta. Sus huesos se destacaban por su piel pálida. Estaba parada observándome. Desde atrás de un árbol el rostro estaba congelado, con una sonrisa demasiado aterradora. En un abrir y cerrar de ojos estaba ahí, arrancándome el brazo derecho. La carne se desprendía de mi cuerpo con una facilidad aterradora. La sangre comenzó a correr y un grito estridente salió de mi garganta. Así es como voy a morir, con un bicho arrastrándome el brazo. No puedo morir ahora. No voy a dejar a Elena. Con un movimiento rápido, corro con fuerza, que ni sabía que tenía. Corrí por mi vida, hasta que escucho sirenas, los refuerzos, gracias a Dios. Después de todo eso, me desmayé. Cuando despierto me doy cuenta de que estoy en un hospital, un lugar que ya conozco como la palma de mi mano, la izquierda en este caso. El médico explicó que tal vez tenga que jubilarme. Qué maravilla, ¿no? Terminé dando mi testimonio a algunos policías que parecían más asustados que yo. Por lo que parece no creyeron mucho, pero lo que realmente dejó una espinita fue ese panfleto de 1980. El asesino nunca fue identificado. Probablemente fue eso. Esta con seguridad va a ser una experiencia que me atormente por el resto de mi vida. Personalmente he vivido muchas cosas raras, a pesar de no ser muy creyente, aunque nada me asustó tanto como hace poco, unos pocos meses, que regresaba en una noche normal a mi casa. Vivo en un cuarto de 2 pisos. Aquella noche entré normalmente por arriba, como de costumbre, y al pasar junto a las escaleras, hacia abajo alcancé a ver un bulto extraño. En la oscuridad, de reojo podría haber asegurado que era una persona, aunque como no llevaba mis lentes puestos y estaba oscuro, simplemente lo ignoré. Más tarde me encontraba tranquilo, escuchando música y como el juego suele tardar bastante en cargar, entre secciones, a veces me gusta hacer algunas pesas, para compensar esos tiempos muertos. Tomé las pesas y entonces vi hacia abajo. Ahí estaba, esa misma cosa, que había visto hacía una hora, solo que ahora estaba más arriba y en diferente posición. Era como la silueta de una mujer, con largas manos extendidas, cual sombra sobre los escalones. Al notarlo bajé lentamente las pesas y pensé, cálmate, debes estar alucinando o algo. Cuando terminé dicho pensamiento, pude ver cómo esa cosa movió sus manos rápidamente para subir. Perfectamente escuché el sonido de las palmas sobre el concreto. Inmediatamente corrí como mejor pude para encender la luz de mi habitación, ya dispuesto, ya que esa cosa venía por mí. Apenas al encender la luz, en ese lapso de pocos segundos en que corrí y mi corazón casi estalla por el impacto, me quedé en guardia pensando, claro, como si pudiera defenderme de algo así. Afortunadamente aquello ya no estaba, aunque no me da miedo admitir que tardé mucho en apagar las luces, y no bajé sino hasta la mañana siguiente. Aún no sé si fue una mala pasada de mi loca cabeza, pero me quedó muy grabado el sonido de sus palmas y la visión de cómo eso se movía con la gracia de una araña. Lo único que sé, que desde aquel día me suelo asomar a ese sitio oscuro, esperando ver algo. En una ocasión, mi familia y yo fuimos a la granja del suegro de mi hermana. Llegamos sobre el mediodía, almorzamos y pasamos la tarde nadando en el río, corriendo y jugando. Al caer la noche, nos abrigamos y nos fuimos a dormir. Entonces, en plena noche, sobre las 3:40 de la madrugada, me despertó un ruido extraño que venía de afuera. Nadie estaba despierto, así que fui a investigar qué pasaba. Al levantarme miré por una de las 5 ventanas de la habitación, y al levantarme para mirar por la ventana, vi una sombra alta y oscura pasar por la ventana más grande de la habitación. Me asusté y decidí volver a la cama. Al amanecer me levanté y fui a ver si había huellas o rastro de que alguien hubiera pasado por ahí de noche, pero no había nada. Se lo conté a mi madre, pero no me hizo caso, así que decidí olvidar la historia y dejarla pasar.
Esta casa tenía 2 plantas, la planta baja que estaba vacía, porque al estar en el campo existía el riesgo de animales salvajes, como jaguares, serpientes, etc. En la segunda planta había un pasillo con una escalera, que subía y terminaba en una puerta cerrada con llave. Así que era imposible que alguien hubiera entrado en la casa de noche. Nunca olvidaré esta historia, porque el recuerdo está muy vivido en mi mente. Estoy casi seguro de que debió ser algún tipo de espíritu guardián o algo así, porque creo mucho en este tipo de cosas. Estaba en mi segundo semestre de universidad, el primer semestre presencial después de la pandemia del coronavirus, que afectó a todo el mundo. Había terminado una relación hacía unos meses y no me sentía muy bien. Conocí gente nueva, la universidad, y me sentí mal en muchos sentidos. Empecé a salir más, a menudo, pero siempre me sentía mal. Quizás fue el comienzo de una depresión, no estoy segura. Entonces vino lo que creo que podría ser la razón de esto. Estaba buscando la tarjeta de identificación de un compañero en objetos perdidos. Era una caja de cartón vieja, maloliente, con un montón de cosas viejas. Encontré una foto de 7×10 de un chico. Era muy extraño que alguien la hubiera puesto ahí. No podría simplemente tirarla. Pero incluso bromeando, tomamos la foto y me la terminé quedando. Me la llevé a casa. La primera noche creo que no pasó nada, pero la segunda fue diferente. Tuve algo parecido a una parálisis del sueño. Estaba atascada en la cama. No levantaba la vista. Estaba en la misma posición en la que me acosté. Me esforzaba muchísimo y no podía moverme ni decir nada. Me sentía sofocada hasta que finalmente desperté y estaba en la misma posición. Dudaba si era un sueño o no, pero seguí adelante. La tercera noche soñé algo parecido. Estaba en mi habitación, pero no tenía gravedad. Era como si yo volara por toda la habitación, o más bien, como si me lanzaran de un lado a otro. Pensé que estaba teniendo una proyección astral cuando desperté e investigué más. La cuarta noche fue la peor. Una sensación de ser observada y mi cuerpo pesado, pero esta vez logré arrastrarme, sintiéndome pesada, como si me costara salir de la habitación. Logré abrir la puerta. Intenté llamar a alguien, de casa a gritos, pero no pude hablar, hasta que logré abrir la puerta de mi madre. Y en ese mismo instante me desperté. Ese día recordé la foto y lo relacioné todo. La había dejado cerca de la ventana, no sé, pero sentí que la observación venía de ahí. Guardé la foto en mi mochila y la volví a dejar en la oficina de los objetos perdidos de la universidad, y nunca más volví a hablar del tema con nadie. En cuanto empezó a llover, fue sin aviso, bien pesado, como para ser una tormenta normal. Lucas iba de regreso a casa por el camino de tierra que atravesaba la finca del abuelo, un lugar que él evitaba desde chico. No por superstición, o eso siempre decía. El problema era la casa. Llevaba más de 20 años abandonada. Estaba en medio del terreno, aislada, con las ventanas hechas trizas y la puerta principal colgando de una sola bisagra. El abuelo nunca dejaba que nadie entrara ahí. Nunca explicaba por qué. Esa noche, la lluvia se puso tan fuerte que Lucas decidió guarecerse. No más por unos minutos, pensó, empujando la puerta con cuidado. El olor llegó primero. Un olor húmedo, viejo, y algo más, casi metálico. Encendió la linterna del celular. El haz de luz mostró muebles cubiertos con sábanas, el piso manchado y unas marcas raras en las paredes, rayones verticales, como si algo se hubiera arrastrado, o como si hubiera intentado salir. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Lucas se dio vuelta rápido. Viento, claro. Tenía que ser eso. Qué ridículo, murmuró, tratando de reírse. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajito, irregular. Respiración. Se quedó tieso. No era la suya. El sonido venía del pasillo de la izquierda, demasiado oscuro para que la luz del celular alcanzara del todo. Se quedó quieto unos segundos, intentando convencerse de que era nomás el viento colándose por las rendijas. Pero el sonido cambió. Se volvió un susurro. Lucas. Su nombre. Nadie sabía que él estaba ahí. El celular le temblaba en la mano mientras daba un paso atrás. El haz de luz titubeó, y por un segundo iluminó algo al final del pasillo. Una silueta. Demasiado alta. Inclinada de una forma imposible.
Y quieta. Observando. La luz se apagó. El celular murió. En la oscuridad total, el sonido de la respiración se escuchó más cerca. Justo atrás de él. Lucas intentó correr, pero algo le agarró el brazo, frío, firme, con dedos demasiado largos. Y entonces, bien al lado de su oído, una voz que no era humana susurró. «Volviste». Al día siguiente por la mañana, dejó de llover. El abuelo de Lucas fue hasta la carretera, preocupado por el retraso del nieto. Encontró el coche abandonado y huellas en el lodo que llevaban hasta la casa. Solo había un detalle raro. Las huellas no regresaban. Y cuando entró a la casa, el viejo se quedó callado por mucho rato. Después cerró la puerta con cuidado. Y nunca más volvió a hablar del tema. ¿Qué pasó contigo? Y no narrando. Entendí, tú quieres algo en primera persona, como si le hubiera pasado a mí. Va. Yo nunca conté eso a mucha gente, porque hasta hoy no sé explicar bien. Fue en un viaje que hice solo, hace años. Iba manejando de noche, por una carretera casi vacía, en el interior. Había casi nada de iluminación, nomás las luces del carro y el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto. En un punto empecé a sentir algo raro. Todavía no era miedo, era más bien como la sensación de que no estaba solo. Miré por el espejo retrovisor. No había nada. Seguí manejando, tratando de ignorar. Pero unos minutos después miré otra vez, y ahí fue cuando pasó. Por un segundo vi a alguien sentado en el asiento de atrás. Te juro. Me volteé al instante, con el corazón a 1000. No había nadie. Orillé el coche, bajé, abrí las puertas, revisé todo. Nada fuera de lo normal. Me reí de los nervios y me dije que era cansancio. Volví a manejar. Pero entonces vino el detalle que hasta hoy me eriza la piel. Cuando prendí el coche otra vez, la radio, que estaba apagada, empezó a hacer un chillido por su cuenta. Y en medio del ruido escuché algo, una voz muy bajita. No se entendía bien, pero parecía llamar. Apagué la radio inmediatamente. Seguí manejando, ahora tratando de llegar a donde hubiera gente. Y fue ahí cuando me di cuenta de otra cosa. En el retrovisor. Otra vez. Pero esta vez no me volteé. Porque lo vi clarito. Una mano apoyada en mi hombro. Y yo estaba solo en el carro. La presión era real. La sentía. Me quedé totalmente paralizado por unos segundos. La carretera parecía no acabar nunca. Solo reaccioné cuando el coche empezó a salirse del carril. Pisé el freno con todo. Cuando paré, la mano ya no estaba. Nunca más manejé de noche después de eso. Y hasta hoy, a veces, cuando estoy en silencio total, me da la impresión de que todavía hay alguien atrás de mí, esperando a que yo voltee otra vez. Deja más humanizado. Va, bonito, lo voy a dejar más natural, como si alguien lo contara de verdad, sin que parezca guión. Yo casi no hablo de eso porque, sinceramente, hasta hoy no sé explicarlo sin que parezca que estoy exagerando, pero no lo estoy. Eso me pasó cuando iba regresando de un viaje solo. Era de noche, carretera vacía, de esas que parecen que nunca terminan. Ya iba cansado, con ganas nomás de llegar a casa. Al principio todo normal. Música bajita, la ventana medio abierta, solo el ruido del viento y del carro. Pero después de un rato empezó una sensación rara. O sea, ¿sabes cuando sientes como que alguien te está mirando, aunque no haya nadie? Era eso. Lo ignoré. Y entonces volteé al retrovisor. No vi nada, obvio. Hasta me solté una risita, medio apenado, pensando ya me estoy volviendo paranoico. Seguí manejando. Unos minutos después, miré de nuevo. Y mira, casi estoy seguro de lo que vi. Había alguien en el asiento de atrás. Fue cosa de un segundo. Me congelé al instante y me volteé hacia atrás, rápido. No había nadie. Se me empezó a salir el corazón. Orillé, bajé, abrí todas las puertas, revisé todo. Nada. Absolutamente nada. Me quedé un rato parado intentando tranquilizarme, convenciendo a mi cabeza de que era cansancio, cosas de la mente. Volví al carro. Pero ahí empeoró. Apenas prendí el carro, la radio, que estaba apagada, empezó a hacer un chillido sola. ¿Sabes ese ruido como de estación fuera del aire? Pues eso. Y en medio de eso, parecía que había una voz. Muy bajita. No podía entender lo que decía,
pero se notaba que no era solo estática. La apagué en el acto. A estas alturas ya estaba bien nervioso, pero seguí manejando. No quería quedarme parado ahí ni de chiste. Fue cuando me di cuenta de otra cosa. Volví a mirar al retrovisor, y esta vez no me volteé. Porque lo vi. Lento, como si ya llevara ahí un buen rato. Una mano apoyada en mi hombro. Y también lo sentí. No fue imaginación. Tenía peso. Tenía contacto. Mi cuerpo se trabó al instante. No podía ni respirar bien. Fue como esos segundos que parecen minutos. Solo reaccioné cuando el carro se salió tantito de la pista. Pisé el freno con todo. Cuando el coche paró, ya no había nada. Ninguna mano. Nada en el asiento de atrás. Nada. Me quedé ahí parado, tratando de entender qué acababa de pasar. Pero no había explicación. Desde ese día, evito manejar de noche cuando puedo. Y a veces, cuando estoy en silencio, sobre todo dentro del carro. Todavía siento como si hubiera alguien ahí atrás. Solo esperando a que yo vuelva a mirar. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete y deja tu like. Y recuerda, la oscuridad siempre está esperando.